Estamos en CGN Noticias, Radio y Televisión en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. El día de hoy vamos a tener al señor David Rosero, consejero del Consejo de Participación Ciudadana, para analizar sobre la consulta popular que se va a hacer para eliminar dicha institución, porque dicen que está de más. Así que vamos a dialogar con David Rosero en breve momento para que él nos dé su opinión al respecto. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema, David? Richard. Pues buenos días con todos nuestros seguidores en las redes y la TV de la Unión Nacional de Periodistas en este su programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, un programa que busca tener un punto de inflexión respecto de los acontecimientos nacionales y también internacionales. Y bueno, hay una primera propuesta lanzada por el presidente electo del país, señor Guillermo Lasso, respecto de una consulta popular en la que tendría uno de los puntos de la supresión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A este efecto hemos invitado al señor David Rosero, miembro del organismo, para comentar sobre sus primeras impresiones respecto de esta propuesta lanzada por el presidente electo Guillermo Rosero. Estamos esperando que se pudiera conectar para poder iniciar este diálogo, esta entrevista con el señor Rosero. ¿Ya está conectado? Estamos con el consejero David Rosero para dialogar con él referente a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo está, don David? ¿Cómo ve esta situación de que el nuevo presidente de la República ha planteado la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana? Adelante, lo escuchamos. Muchas gracias, un saludo cordial a este prestigioso programa. Bueno, me parece que nosotros hacemos un llamado al diálogo al gobierno nacional. Me parece que son otras las prioridades que tiene el presidente, a quien auguramos todos los éxitos en esta gestión. Me parece que los problemas principales, como él mismo lo ha mencionado, son los temas de resolver la vacunación para los ecuatorianos, el tema de la salud pública, el tema de mejorar los temas de empleo, de resolver la crisis económica, el tema de la alimentación para los sectores vulnerables. Creo que esas son las prioridades del gobierno y todos vamos a unar esfuerzos en este tema. En cuanto a la reforma constitucional sobre el tema del Consejo, me parece que no es un tema prioritario de preocupación para la gente. Incluso en estos momentos de pandemia, sería complejo llevar a la ciudadanía a exponerse tal vez a estas aglomeraciones, pero sobre todo ya desde el punto de vista económico también una posible consulta costaría alrededor de $50 millones, es decir, que con ese dinero podríamos comprar $500 millones de vacunas para paliar en algo la crisis sanitaria que estamos viviendo. En todo caso, nosotros
hacemos un llamado al gobierno nacional para conversar, para dialogar en función de esta propuesta y obviamente ver las mejores alternativas en beneficio de los ecuatorianos. Señor Richard Sellán, del programa Frente a Frente, es grato saludarlo. Bueno, la trayectoria del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como que no ha tenido muchas luces que digamos que permitan que la ciudadanía valide este organismo como una de las funciones del Estado. En ese sentido, ¿cuál es la propuesta de renovación institucional en el marco justamente ya de esta segunda propuesta que se hace de eliminación del organismo como tal? Ante un grupo de ciudadanos liderado por el señor Pablo Dávila propuso lo mismo. Ahora está el presidente electo en esa misma línea. Pero la pregunta es, ¿cuánto de validación y de pertinencia tiene todavía este organismo en relación a la institucionalidad política del país, a la lucha contra la corrupción, en la participación ciudadana y el nombramiento pues, de altos funcionarios del Estado? Bueno, nosotros como Consejo de Participación hemos presentado 13 denuncias sobre investigaciones de corrupción sobre el gobierno actual y sobre el gobierno anterior en el marco, por ejemplo, del mal manejo de la crisis sanitaria, en el tema de sobreprecios presuntos en distintas casas de salud. Todas esas investigaciones las hemos entregado a la Fiscalía General del Estado. También respecto al gobierno anterior, los casos de investigación emblemáticos como la reconstrucción fallida de Manaví y Esmeraldas, por ejemplo. A nivel social hemos acreditado 150 veedurías, observatorios ciudadanos, entre otros procesos y mecanismos de participación y formación de la gente. Entonces el trabajo del Consejo ha estado enfocado en estos temas. Obviamente también ha existido una depuración institucional de aquellos malos elementos que han afectado a la institución. En ese sentido, considero de que es importante la labor que desarrolla el Consejo, toda vez que cuenta con un presupuesto limitado. El presupuesto para el funcionamiento del Consejo de Participación es de apenas $7 millones, es decir, el equivalente a un presupuesto de un municipio pequeño, de un cantón del Guayas, por ejemplo. Con ese presupuesto nosotros tenemos que atender a las 24 provincias, 221 cantones, más de 900 juntas parroquiales. Y obviamente creemos necesario que es importante impulsar los procesos participativos. Me parece que la solución no está en eliminar instituciones, porque si así fuera, fíjese, por ejemplo, lo que está pasando hoy con la Contraloría General del Estado. Un contralor que está en temas judiciales, tal vez la solución, muchos creerían que es eliminar la Contraloría. O cuando tenemos la ineptitud del actual gobierno, cuando sube los pasajes afectando el bolsillo de los ecuatorianos, muchos dirían desaparezcamos la presidencia de la República. O cuando existió el reparto de los hospitales, donde estaban cuestionados muchos asambleístas, muchos dirían eliminemos la Asamblea Nacional. Entonces, no creo que de esa forma se resuelvan los problemas del país. En ese sentido, creo que es importante el diálogo, el fortalecimiento institucional y las acciones que se desarrollen en beneficio de los ecuatorianos. Veamos esto de la veeduría ciudadana a diferentes procesos de contratación pública en las diferentes instituciones. ¿Qué tanta facilidad tienen esta veeduría para poder acometer su trabajo en las distintas instancias públicas? Porque en realidad hemos hablado mucho a lo largo de casi estos 12 años del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero en realidad una primera etapa hasta veedores fueron hasta enjuiciados y penalizados por hacer justamente sus informes de observaciones críticas en proceso de contratación pública, y otro pues al final en modo alguno se les dio las facilidades necesarias para que pudieran acometer su trabajo. Entonces, ¿cuál es esta posibilidad que en este nuevo periodo pudieran tener justamente las veedurías ciudadanas para ejercer una forma de control social? El pueblo, de acuerdo a la Constitución, en el artículo 204, establece que es el mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio de su derecho a la participación. El artículo 95 garantiza a los ecuatorianos de forma individual o colectiva
participar de forma protagónica en todos los asuntos de interés público. Entonces, la veeduría es un mecanismo de participación para fiscalizar posibles actos de corrupción o para transparentar la gestión pública. Fíjese que nosotros hemos acreditado 150 veedurías a nivel nacional sobre distintos temas, de vigilancia a la obra pública, vigilancia de los temas de la pandemia. Muchas de las veedurías han determinado irregularidades en el marco de la emergencia sanitaria que han posibilitado investigaciones que hoy están en Fiscalía General del Estado. Una veeduría del Consejo de Participación determinó, por ejemplo, el sigilo que se quería tener al tema de la venta del Banco del Pacífico bajo 7 llaves o en secreto. Una veeduría logró destapar para que se haga pública esa información. Entonces, para ser veedor, los ecuatorianos necesitan estar en goce de los derechos de participación y ser mayores de edad y no tener conflicto de intereses con el objeto observado. Por ejemplo, si se va a vigilar a la alcaldía de Guayaquil, por poner un ejemplo, no podrían ser veedores funcionarios del municipio, sino que precisamente deben ser ciudadanos, vecinos de los barrios, de los sectores populares, quienes vigilen la gestión, el tema administrativo, el tema de la obra pública de cualquier municipio o cantón del país. En ese sentido, la participación funciona como un derecho que tienen los ecuatorianos para ser parte de la toma de decisiones y mejorar las condiciones de vida en territorio y a nivel nacional. Precisamente en esa línea iba la pregunta, por lo que pasa, por ejemplo, en el GAC de Quito con el alcalde Gilda, ¿no? Lo que acaba de denunciarse acá en el caso de Guayaquil con un contrato donde no se reconoce a los autores de este proyecto de letras vivas, ¿no? Pero que tampoco se entiende que no es un proyecto prioritario en esto del marco de la pandemia que establece prioridades de la vida, del cuidado de la salud de los guayaquileños en este caso. Entonces uno dice, ¿dónde están los espacios, los niveles y las facilidades que la Constitución, como usted lo ha señalado, dicen para la veeduría y la participación ciudadana? Precisamente la activación de los mecanismos de participación, veedurías, observatorios, audiencias públicas, presupuestos participativos, son las herramientas que tienen los ciudadanos para exigir rendición de cuentas a las autoridades. Y permítame en esta parte dar una cuña. Nosotros estamos receptando las rendiciones de cuenta del año 2020 hasta el mes de julio de este año, de todos las 23 prefecturas, el régimen especial en Galápagos, las 221 municipios, las más de 800 juntas parroquiales y de las autoridades de las 5 funciones del Estado, que tienen la obligación de transparentar la información y rendir cuentas al ciudadano, porque los recursos que utilizan las instituciones públicas le pertenecen a los ciudadanos. Y en ese sentido, el Consejo tiene la facultad de receptar todos estos procesos de rendición de cuentas y monitorear el cumplimiento de estos mecanismos, de estos procesos. Entonces, lo fundamental en el tema participativo es cómo la gente se organiza y en liderazgos democráticos participa conjuntamente con las autoridades de la toma de decisiones para que se puedan implementar diferentes políticas y decisiones en beneficio de la colectividad. Requiere algunas normas adicionales de pronto que permitan que esta obligatoriedad constitucional de las autoridades de los diferentes organismos públicos dé las mejores y más amplias posibilidades para esta veeduría y observatorio ciudadano respecto de todo su presupuesto municipal, de los programas, de la política y la ejecución de gastos, o es suficiente con lo que hay? Bueno, siempre hará falta mayor apoyo a todos estos mecanismos de participación, apoyo a las veedurías, apoyo a los observatorios. Mucho depende también de los gobiernos autónomos descentralizados que faciliten la participación de la gente, de brindar presupuesto y apoyo a las iniciativas ciudadanas. Pero considero de que desde el Consejo de Participación se ha hecho un trabajo importante en cuanto a acreditar veedurías, a fortalecer mediante cursos de capacitación, escuelas de formación a nivel nacional, liderazgos sociales,
y que la gente se pueda empoderar de sus derechos. Y en ese sentido, nosotros estamos realizando hoy mismo diferentes escuelas de capacitación a nivel nacional para que los ciudadanos conozcan cuáles son sus derechos y luego puedan organizar y exigir esas mejoras ya en cada uno de sus territorios. El Consejo de Participación Ciudadana, si se llegara a eliminar, ¿ustedes van a tomar alguna medida al respecto? Bueno, nosotros, como le comento, hemos hecho un llamado al diálogo al presidente, ¿no? Cualquier iniciativa de consulta no será de la noche a la mañana, tomará un buen tiempo el aplicarse. Y obviamente depende de diferentes parámetros, debe pasar por la Asamblea Nacional, debe darse un debate, pero a nosotros nos parece que no es un tema prioritario. Es decir, con 50 millones de dólares que se necesitan para una consulta popular, se pretendería eliminar una institución de 7 millones de presupuesto. Es decir, cuesta 7 veces más eliminar una institución que obviamente utilizar, por ejemplo, esos recursos para comprar vacunas o para comprar insumos. En todo caso, nosotros seguimos trabajando con normalidad, estamos haciendo este llamado al diálogo al gobierno, precisamente para que pueda tener la información de lo que está haciendo la institución. Y obviamente al final del día el soberano, el pueblo ecuatoriano, si se decide realizar esto, al final del día será quien tome una decisión, nosotros respetaremos, pero consideramos que en los actuales momentos otras son las prioridades de la gente: vacunas, empleo, reactivación económica, créditos a bajas tasas de interés. Entonces creo que esos son los aspectos importantes que el gobierno nacional tiene que tomar en cuenta en su agenda de trabajo prioritaria, ¿no? Desde el 24 de mayo. Para finalizar, le dejamos con las palabras finales para que se dirija a todos los cibernautas. Bueno, agradecer este espacio democrático, agradecer a la Unión Nacional de Periodistas del Guayas, a su programa, estimado Dick, y desearles que cuenten con salud, que estén bien con sus familias. Es necesario que en este marco de la pandemia nos sigamos cuidando, nos sigamos protegiendo, y que también el nuevo gobierno pueda cumplir con las expectativas de la gente. Nosotros estaremos vigilantes de que así sea y también poder coordinar acciones conjuntas en beneficio de los ecuatorianos. Fue la intervención del consejero de Participación Ciudadana, David Rosero. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.